Este es el momento en que todas las personas quieren ser niños, ¿verdad? Para escuchar esa lección. Ahora estemos atentos a lo que el Espíritu nos va a hablar en este día, por medio de nuestro siervo Brady. Gracias, bye. Sí, pueden bajar. Buen día, mis hermanos. Dios les bendiga. Cuando me llaman Brady me siento como más en familia, porque Francisco es un hombre como que muy serio, ¿verdad? La verdad que me siento muy feliz de estar esta mañana aquí con ustedes. Uno, dos. Estuve 2 semanas en la iglesia, 10 días, los 10 días de oración. Estuve allí en la iglesia de Caparras. Me hizo mucha falta esos 2 sábados, ¿verdad? Y esos miércoles, que no pude venir aquí a la iglesia a adorar el nombre de Dios. Pero estuve allí en una buena compañía. Los hermanos de la iglesia de Caparras me aceptaron muy bien. Y estuvimos allí compartiendo la palabra de Dios durante esos 10 días. Y creo que el que mayormente salió bendecido fui yo. Como siempre. Porque la palabra de Dios nunca cae en vano. Tanto para aquel que la lleva, para aquellos también que la escuchan. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 17, versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste, ¿qué pasa? Yo lo veo como un poco triste a ustedes hoy. Ustedes están como un poco tristes. Vamos a cantar un corito para ver si nos animamos. Hermano Bernie, ya yo hablé con él. ¿Verdad, hermano? Bernie. Solamente en Cristo, solamente en Él. Canta, hermanos. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo. Canta, hermano. Solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Amén, gloria a Dios. Ahora sí, si usted se sentía un poco débil, ahora se siente como con más ánimo. Así debemos, hermanos, mantenernos siempre, ¿verdad? Alegre. A pesar de que la situación quizás no sea la mejor. Pero déjame decirte que en Jesús hay descanso y esperanza. El título del tema que traigo en esta mañana es una palabra que a menudo escuchamos mucho. No puedo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa palabra? No puedes. No puedo. A veces no podré. No pude en el pasado. Tampoco puedo en el presente. Y tampoco podré en el futuro. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que fue nuestra lectura bíblica. Porque por gracias sois salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros. ¿De quién es la fe? La fe dice, sigue diciendo, pues la fe es un ¿qué? Un don de Dios. ¿Sabe que el enemigo a veces dota a personas de la antife? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay fe. Usted está en una reunión y dicen, bueno, tenemos que comprar para la iglesia unos televisores, por poner un ejemplo. Tenemos que arreglar, comprar la pintura, comprar aquello. Y siempre hay hermanos que dicen, ¿cuánto se va a gastar en eso? Hay que hablar de cuánto se va a gastar, claro. Eso está muy caro. ¿Verdad que sí? La fe es un don que Dios da. Pero ¿saben qué? Hay personas que tienen el don de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Todos nosotros tenemos fe. ¿Cuántos tienen fe?
¿Y cuándo el don de la fe se manifiesta de manera extraordinaria? Cuando en un lugar se dice, eso no se va a poder, eso es imposible, y se levanta y uno dice, en el nombre de Jesús, sí se puede. ¿Y qué pasa? Esa fe, ese don que Dios le dio a esta persona, lo contagia a los demás y dice, bueno, sí se puede. Y a veces en nuestra vida profesional, en la universidad, escuchamos mucho esta palabra, no puedes. En el trabajo, yo siempre le digo a los muchachos que trabajamos, ¿verdad? Nunca se puede decir, no puedo. Porque hay personas que dicen, bueno, es que yo no sé hacer eso. Pero el primero que lo hizo sabía hacerlo. Y entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Practicando, ¿verdad que sí? Entonces, quizás, hermanos, nosotros a veces escuchamos el llamado de Dios. Y quizás por muchos años visitamos la iglesia, quizás desde niño, pero todavía quizás no hemos tomado esa decisión firme de entregarnos al Señor. El hermano acá se entregó al Señor, gloria a Dios. ¿Cuánto le dan la bienvenida otra vez? Que decidió entregar su vida a Jesús. Pero ¿saben qué? Lo primero que una persona piensa cuando Dios le llama, ¿saben qué es? No puedo. ¿Qué va a decir la gente de mí? Yo no puedo. Y saben que a veces es que no queremos, pero sí podemos. No por nuestras propias fuerzas, porque si ya tú estás cansado de intentar una vez y otra vez, y no has podido tener una victoria en tu vida, vas a seguir intentándolo sin Jesús y vas a fallar una vez más. Pero en esta mañana el Señor te dice, ten fe y confía en mí. Porque para lo que el hombre es imposible, ¿para Dios qué? La palabra de Dios dice que es imposible que un rico pase por el qué. Pero más abajo, ¿qué dice? Pero ¿saben qué? Para Dios, para el hombre es imposible, pero para Dios, ¿saben qué? No hay nada imposible. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado a nosotros como sus hijos? ¿Y qué le decimos? No tengo recursos, no puedo, no sé. Cuando Moisés estuvo allí en el desierto, que salió corriendo de Egipto, porque había cometido un error, le había quitado la vida a una persona, así que él tuvo que salir de allí corriendo. Habían pasado ¿cuántos años? 2 años, ¿verdad? Habían pasado 40 años cuando Dios lo llamó. Moisés pensaba que ya Dios se había olvidado de eso, de que había un pueblo que había que liberar. Pero luego de 40 años, ¿qué sucedió? Dios se le apareció a Moisés. ¿Y saben lo que Moisés le dijo? ¿Quién soy yo? Moisés pasó de ser un príncipe de Egipto a ser un vagamundo del desierto, ¿sí o no? Se había criado, había estudiado en las mejores universidades, había sido preparado quizás para algún día convertirse en un faraón. Lo mismo que habían recibido los demás príncipes de Egipto, él también lo recibió. Pero en su vida cometió un error. Y todo su castillo, como dicen, de naipes, ¿qué pasó? Se derrumbó. Y puede ser que quizás hoy tú te encuentres en las mismas circunstancias, que en algún momento de tu vida creíste haberlo tenido todo, creíste haberlo logrado y estabas en la cima, pero ¿qué pasó un día? Tu castillo se destruyó. Puede ser que tu matrimonio era feliz,
que tenía a tus hijos felices, pero un día tu muchacho decidió irse de la casa. Y ya tú no puedes dormir tranquila. Tú no puedes dormir tranquilo porque tú no sabes lo que anda ese muchacho en la calle. El castillo que una vez era perfecto, ahora se derrumbó. Pero quiero decirte en esta mañana que hay esperanza. Porque Cristo puede volver a reconstruir tu vida. Solo necesita creer que Él lo puede hacer. Moisés, luego de 40 años, Dios le dice, mira, hay que hacer algo, hay que sacar a esa gente que están allí en Egipto. Lo primero que Moisés dice, ¿quién soy yo? Yo había sido un príncipe y ahora soy un ¿qué? Un prófugo de la justicia. Si yo me aparezco allí en Egipto, ¿qué va a pasar? Preso. Cuando miramos hacia adentro de nosotros mismos, vemos que debilidades, defectos, y nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser usado por Dios? Pero ¿saben qué? Lo interesante de esto es que lo que tú vas a hacer no depende de ti, sino depende de Dios. No depende de tus fuerzas, no depende incluso de tu confianza. No depende incluso de tus recursos. Solamente depende de quién. De Dios. Y si confías en tus recursos, fallas. Y si confías en tus propias fuerzas, en tu intelecto, fallas. Pero ¿sabes qué? Si depositas tu confianza en Cristo Jesús, no vas a fallar nunca. Si Dios te llama, Dios te capacita. Dios llamó a Moisés y hoy también te está llamando a ti. Y te dice, por mucho tiempo te he llamado y me has seguido poniendo excusa. Y mire lo que sigue diciendo. Moisés le sigue diciendo a Dios, no me van a creer. ¿Cómo es que yo, un hombre que ni hablo bien? También le dijo, soy torpe para hablar. Era como medio tartamudo Moisés. Otra excusa que le puso a Dios. Envía a otro. Pero ¿saben qué? A veces pensamos que hay personas o que hay otras personas que son mejores que nosotros. Y quizás tenemos la autoestima por el piso. Y pensamos que Dios no puede utilizarme a mí para traer una persona a Cristo. Que Dios no me puede utilizar a mí por mi condición. Y déjame decirte que si nosotros nos vamos a la palabra de Dios y en la Biblia encontramos la mayoría de los hombres que Dios llamó eran hombres que ni siquiera sabían de letra. Eran hombres, porque saben que a veces, no siempre, por el intelecto y el conocimiento a veces es un tropiezo en nuestra vida. No siempre, pero a veces puede ser un tropiezo para que Dios nos utilice. Porque podemos llegar a pensar que lo que estamos logrando lo estamos haciendo por nuestro intelecto, por nuestro conocimiento, por lo que hemos leído. Pero cuando tú vienes de abajo del piso como Pedro, que era un hombre ¿qué? Un pescador que no sabía ni leer. ¿Y qué hizo Dios con Pedro? Lo preparó. ¿Y saben qué? Cuando todos los discípulos se fueron corriendo, cuando fueron a arrestar a Jesús, ustedes saben quién fue el único bravo que se quedó ahí, ¿verdad? ¿Quién fue que se quedó? Y ustedes saben que estaba dispuesto a hacer lo que fuera por su maestro. Al menos pensaba él eso. ¿Y qué pasó más adelante? Negó a Jesús 3 veces. Qué decepción. Ese Pedro que Dios había dicho que iba a ser la roca, el líder, ahora le había fallado a Dios, lo había negado no una vez, 3 veces. Y no bastó eso porque no le creían. Le decían, es que tú hablas como ellos, es que tú caminas como ellos. ¿Y qué pasó? Tuvo que maldecir. Y negó a Jesús. Y tuvo que maldecir
y volver a su vida vieja, acordarse de esas palabrotas grandes que él decía, para que aquella gente no lo apedrearan y lo dejaran tranquilo. Y dice la palabra de Dios que Pedro se fue y lloró amargamente, decepcionado. Quizás en la vida tú te sientes decepcionado porque has intentado alcanzar una meta y no has podido. Los caminos, las puertas se han cerrado. No has logrado esa meta que quizás en tu adolescencia te propusiste. Tu carrera quizás en la universidad estudiaste y nunca la llegaste a ejercer. Y te sientes que has fracasado en la vida. ¿Y saben qué? Pedro se sentía un fracasado. Y cuando nosotros fracasamos en la vida, ¿qué hacemos? Volvemos a lo que hacíamos antes. Pero déjame decirte en esta mañana que Dios no quiere que tú regreses. Dios no quiere que tú vayas allá afuera. ¿Qué hizo Pedro? Pedro se fue a lo que él hacía antes, pescar. Él dijo, bueno, no me queda de otra. Traicioné a mi maestro. Traicioné a mis compañeros, a mis amigos, a mis colegas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hizo Pedro? Volvió a su antigua vida. Volvió a la pesca. Pero ¿saben qué? Aunque tú te hayas ido por mucho tiempo, aunque tú estuviste aquí, fuiste un líder, estuviste en la iglesia y fuiste un líder y te fuiste, a Dios no le interesa lo que tú hayas hecho. A Dios lo que le interesa es que si tú estás aquí en esta mañana es porque Él te trajo. Es lo primero que tú tienes que pensar. Tú no estás aquí por una casualidad. Estás aquí en esta mañana porque Dios decidió traerte aquí y darte palabra de vida. Así que Pedro estaba allí pescando y ¿qué pasó? Llegó Jesús. Y el pobre Pedro con la cabeza abajo. ¿Y cómo ahora yo miro a mi maestro? A quien yo lo negué 3 veces. Y ustedes se imaginan los compañeros, los demás discípulos. Mira Pedro ahí, el que negó a Jesús. Y ese era el que iba a ser el líder de nosotros. Ya Pedro se sentía que no valía nada. Pedro sentía que no podía más, que ya ese ministerio Dios se lo iba a dar a otra persona. ¿Cuántas veces negó él a Jesús? Y Jesús le hizo 3 preguntas. Le hizo una pregunta 3 veces. Pedro, ¿me amas? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Sí, Señor. Con la cabeza abajo ahí porque se sentía indigno de merecer la gracia del Señor. Sí, Señor, te amo. Ahí como entre dos y no. Volvió y le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? Tú sabes que te amo. Pero volvió y le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. 3 veces él lo negó y 3 veces Jesús lo hizo que él declarara ante los demás que él todavía amaba a Jesús. A Dios no le importan los errores que tú hayas cometido en el pasado. Dios quiere que hoy tú vivas en el presente. Ya esos pecados que tú cometiste en el pasado, ¿qué hizo Dios? Lo cogió y lo tiró a la orilla del mar. ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, ustedes están pendientes. ¿A dónde fue que lo tiró? Al fondo del mar, al fondo de la Mariana. ¿Y qué pasa cuando usted intenta llegar a la profundidad del fondo de la Mariana? Ni los submarinos llegan ahí, hermano. Ahí es donde Dios tira tus pecados. No vivas en el pasado porque ya Dios te perdonó. Dios hoy tiene una vida nueva para ti. Si tú aceptas hoy a Cristo Jesús, no importa que tú hayas tenido 30 años fuera de la iglesia, no importa que tú tengas 30 años viviendo dentro de la iglesia sin conocer a Dios, Dios te dice, hoy yo quiero conocer otra vez. Y hoy yo quiero que tu vida sea reiniciada. Borrón y cuenta nueva. ¿A cuántos de nosotros quizás nos gustaría borrar algunas cosas de nuestro pasado? A todos. Nos gustaría decir, wow, si yo pudiera borrar eso, pero ¿saben qué? Dios te dice, mi hijo mío, no te acuerdes de eso. Hoy tú vas a comenzar a vivir una vida en Jesús. Hoy vas a comenzar a vivir una vida en victoria. No vivas en el pasado, vive en el presente.
y un presente de victoria. Así que Moisés le dice: Señor, envía a otro porque no puedo. Se sentía incapaz, impotente. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Oye lo importante que tú eres para Dios. Escucha muy bien lo que vamos a leer. Antes que te formase en el vientre, no te conocí. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que tu madre y tu padre te concibieran, ya Dios te conocía. Así de importante eres tú para Dios. No creas porque algunas personas te dicen que tú no vales nada, que no eres importante, pero para Dios sí lo eres. Y sigue diciendo el versículo: y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esa es la esperanza que Dios tiene para ti. Así de importante. ¿Cuántos de ustedes se han intentado? Bueno, hay algunos que nos estamos quedando calvos, pero ¿cuántos de ustedes se han intentado contar el cabello? Vamos a ver, ya yo me estoy quedando medio calvo, así que la edad hace su trabajo. Felipe, se le hace más fácil a algunos que ya no tienen, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Dicen que Dios está tan al cuidado de nosotros que incluso conoce cuántos cabellos tú tienes. Así de detallista es Dios. Así te conoce Dios. Dios escoge, hermanos, a hombres y mujeres de valor. Dios escogió, escogieron 10 espías. ¿Cuánto? Para que fueran a reconocer la tierra prometida. Y con esto ya vamos a ir concluyendo. ¿Cuántos espías? Era uno por cada tribu, ¿verdad? 12 espías. Pero ¿saben qué? De esos 12 que enviaron, cuando vieron la tierra prometida que Dios le había dado, ¿qué dijeron? ¡Ay! Aquí hay gigantes, esa gente tan armada, las ciudades amuralladas, eso es imposible. Pero de esos 10, ¿saben qué? Hubieron 2 hombres que dijeron: nosotros podemos. ¿Quiénes fueron esos? Nosotros podemos, en el nombre de ellos, sino en el nombre de Jesús. Así que esos gigantes que quizás tú tengas en tu vida, problemas económicos, situaciones familiares, que tú lo ves que es imposible que se vayan a arreglar algún día, para Dios no es imposible. Porque para Él no hay nada imposible. A ese Dios tú y yo le servimos. A un Dios que lo sabe todo. Cuando Dios llama a Jeremías, ¿cuál fue la excusa que Él le dio? Soy muy joven. La edad no es excusa para servir a Dios. Él puede servir, incluso los niños, grandes, jóvenes, pueden entregarse al Señor. Dice la palabra de Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán ¿qué? Visiones. Dios a todo lo quiere trabajando en la iglesia, hermano. No le pongas excusa a Dios. No le diga a Dios que tú no puedes. No le diga a Dios que yo no voy a, no hay fuerzas, no hay dinero. No le diga a Dios. No. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Y en esta mañana yo te quiero invitar a que te pongas de pie. Si tú quieres hacer un compromiso con Dios y decirle: Señor, yo hoy te entrego mi vida. Y no me importa cuántos gigantes yo me encuentre en el camino. No importa cuántas situaciones me encuentre en el camino. Pero ¿saben qué? Señor, no te voy a poner excusa.
¿Cuántos levanten la mano los que quieren hoy renovar ese pacto con Dios? Decirle, Señor, en esta mañana yo quiero que tú borres mi pasado. Señor, si yo te he fallado, si ayer yo te fallé, perdóname. Y yo quiero salir de acá, de esta iglesia, como una nueva criatura. Yo quiero salir como una página en blanco, Señor. Y que aunque para el hombre parezca imposible, pero para Él no lo es. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias porque en esta mañana hemos podido abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque aquí hay un grupo de tus hijos que han decidido venir a escuchar. A pesar de que el mundo tiene muchas atracciones, que vivimos en un mundo muy ocupado, pero este grupo de personas aquí en esta mañana, Señor, han venido a buscar tu presencia. Oh Señor, derrama tu espíritu sobre cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a cada día a confiar más en ti. Derriba esos gigantes, Señor, que nos impiden avanzar en tu obra. Derriba, Señor, esos gigantes emocionales, esos gigantes económicos que nos tienen atado. Derríbalos, Señor, en tu nombre. Que este año, Padre Celestial, sea un año de victoria. Que este año, Señor, podamos ver tu gloria derramarse en esta iglesia, oh Señor. Ayúdanos cada día a buscarte de mañana. Y cada día, Señor, entregar nuestra vida a ti. En esta hora hacemos un compromiso, Señor, de comenzar de nuevo. Límpianos, Señor. Quita nuestro pecado. Y ayúdanos a seguir hacia adelante, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Por favor, hermanos, de esperar a los diáconos que den la salida, que va a ser desde la parte de atrás. Primero, los hermanos que están sentados en la parte de atrás van a salir primero.